Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Siqueiros para mí tiene una fuerza increíble. ¿Sabes qué? Yo nunca compré un cuadro tuyo. Todo el tiempo me estabas hablando de que bueno, que el mensaje, todo. Y digo, ¿por qué? No, porque no podría convivir con él en mi casa. Como le decía, la tecnología digital es un instrumento en sí. Bueno, como todos los instrumentos hay que conocerlo, hay que regulamentarlo, pero realmente es el mensaje que pasa a través de esos instrumentos. Y esos mensajes, más que uno, pues son la base del capitalismo, al fin y al cabo. O sea, es visibilizar la complejidad del migrante, el visibilizar que quien migra no lo migra por placer, casi siempre lo migra por necesidad. Pero sí, a mí me encanta, la verdad, pintar. Después como que vino también el amor a pintar en la calle, o sea. ¿Qué tal, amigos de Media Palabra? Bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos compañero entrevistador nuevo, que ya lo conocen algunos. JP Garza estuvo ya en una entrevista con nosotros, pero también tenemos a una persona bastante interesante, un muralista, una persona que habla sobre los temas sociales, y hoy platicaremos con él de todo lo que está caminando, transformando, pero sobre todo expresando, y no solamente de una manera artística, sino de una manera de comunicación social. Y bueno, ¿qué más? Les presentamos a JP Garza, que ya lo conocen muchos. Hola. JP, ¿cómo estás? Excelente. Feliz de estar aquí contigo y con Fabricio, que es todo un personaje. Es todo un personaje que, de hecho, hay una historia muy peculiar de cómo nos conocimos. Hace 2 años, en el 2021, andaba con mi esposa cruzando todo México, recorriendo todo México en una bicicleta doble. Y cuando salimos de Guadalajara, íbamos rumbo a Tlaquepaque, de repente nos encontramos un mural en una esquina, un mural que a mí me llamó muchísimo la atención, en el cual estaban unos niños con celulares en las manos y estaban absortos en la tecnología, digamos, en los celulares, ¿no? Y había una frase que nos hacía la siguiente pregunta: ¿Is this a modern society? ¿Es esta una sociedad moderna? Y ahí aparecía el nombre del autor, de Jupiter Pfaff, que es nuestro, bueno, es así la cortas, bueno, entonces ese mural que nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí. De hecho, nos paramos, pusimos ahí la bicicleta, les tomamos unas fotos, que nos hacía la pregunta de si esta era una sociedad moderna, con esos niños que estaban literalmente clavados en el celular. Y el autor era Jupiter Pfaff, que es aquí mi amigo Fabricio. Entonces, esa publicación de esas fotos que yo tomé, que curiosamente una de ellas, cuando estaba yo aquí buscando el enfoque, pues mi mujer no se aguantó las ganas, sacó el celular y por ahí pasó también. Fue un miembro más de la foto. Fue un miembro más de la foto y pasó una persona caminando, también con el celular en la mano. Entonces, una foto casual. Entonces ya no eran nada más los personajes que había pintado Fabricio, sino también era mi esposa y el otro tipo que se había atravesado ahí, ¿no? Entonces subí esas fotos al Facebook. Creo que alguien lo comentó a él o lo etiquetó. De alguna forma nos comunicamos y Fabricio me dijo: oye, pues te invito a una cerveza, hombre, vente aquí, vamos a echarnos una cervecita o algo. Desgraciadamente no nos pudimos ver porque nosotros pues andamos en ruta, íbamos rumbo a Tlaquepaque. Entonces, pues ahí quedó. Le digo: ¿sabes qué? Pues un placer, te felicito por el arte que estás haciendo, que no es un arte común, no es nada más la belleza de la imagen, sino en este caso Fabricio te transmite algo, ¿no? Es una especie de crítica social con respecto al abuso de la tecnología. Pasaron prácticamente 2 años, en alguna ocasión por ahí intercambiamos mensajes y hace unas semanas me dice: hola JP, ¿estás en Villahermosa? Voy a ir a Villahermosa porque es el mes del ilustrador y el país invitado es Italia.
Entonces él como muralista lo invitó a la embajada y vino acá a pintar un mural. Pues ya nos vimos, salimos, agarramos la jarra, terminamos platicando de un chingo de cosas, hasta de inteligencia artificial, porque Fabricio no nomás es un pintor, él es un lingüista. Oye, y ahorita que nos platique, ¿no? Lo presentamos. Sí, no. Creo que no han dejado de vernos, pero aquí está enfrente. No, todo este rollo. De hecho, ahorita todo eso lo van a recortar. Ahí le sacan un resumen. Y este es como el preámbulo de todo lo que es Fabricio. O sea, Fabricio, ese proyecto que tiene de esa pregunta de si esta es una sociedad moderna, es un proyecto que tiene varios años, que ha llevado a tres continentes. Y a muchas ciudades, sí. A muchas ciudades, universidades, que ha hecho más o menos lo que intentamos hacer aquí, reuniones con sociólogos, con investigadores, tratando de compartir y hacer esa crítica social hacia la tecnología. Pues ahora sí, ya dejo de hablar, Cao, y aquí está nuestro amigo. Y presentamos, la verdad, Fabricio. Fabricio, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues ya no sé qué decir, porque dijo todo. El que lo iba a presentar lo presentó. Oye, pero fíjate que aquí traemos, porque cada quien te ve de una manera diferente, ¿no? Claro. Pero tú tienes una percepción propia y queremos que nos platiques quién es Fabricio, cómo nace el proyecto, cómo te identificas como persona, porque la verdad que eres muchas cosas. O sea, eres un creativo social, un creativo visual, pero un creativo también de impacto. Y platícanos un poquito, Fabricio, bueno, ¿quién eres? A ver, no sé cuándo termino porque hay muchas cosas. No, bueno, me llamo Fabrizio, pues en arte Jupiter Fab o Jupiter Fab. Nací en Italia, pero desde 18 años que ya no vivo en mi país. Viví en España, en Holanda, en Canadá y ya 7 años viviendo aquí en México. Feliz de vivir aquí en México, me gusta mucho. Y me ocupo de proyectos sociales, o mejor dicho, proyecto artístico donde hay un enfoque social. Entonces, como que no soy el clásico artista que dice, soy un artista social porque voy y hago una pintada colectiva con la comunidad. No, más bien como que me intento siempre como relacionarme con la gente, conocerlas, escucharla, crear ese vínculo empático que después hace que sí pueda hacer un proyecto y representar la misma sociedad o las mismas personas, ¿no? en un mural o más cosas. Y bueno, hace unos años, en el 2016, me invitaron en Canadá a pintar un mural así libre, sin temática, y como que estaba medio encabronado con mis amigos, que todo esta era la época en la cual todos empezábamos a estar en nuestras apps y a no escuchar a los otros, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer un mural con 3 personajes, que eran 3 amigos que estaban uno al lado del otro, pero desconectados porque estaban en sus celulares. Pues al final, pues le gustó la idea al director del festival, pero me dijo, no, oye, cambiamos las personas con 3 chicas de la universidad de aquí, porque así es más local. Y digo, pues está bien. Y hice el mural en ese momento no sabiendo cuáles fueran las consecuencias, y la verdad como que la gente empezó a acercarse, a hablar, a sacar frustraciones, puntos de vistas. Entonces como que por un lado dije, pues hay que continuar, porque sí, la verdad que la gente pues sí se identifica con eso, se identifica, ¿no? Y por otro lado, pues también pronto me di cuenta que no solo quería ver el mural, sino que también quería hablar. Entonces como que el proyecto fue desarrollándose. Primero se convirtió en un proyecto mundial, pintando en diferentes continentes, en diferentes ciudades, porque es una temática que toca un poco todos, ¿no? El tema de que la conexión, desconexión entre nosotros, entre la sociedad. Podemos comunicar a una persona al otro lado del mundo gratuitamente, que parece lo más normal, pero hace 10 años no lo era. Pero por absurdo ya tenemos problemas a decir al vecino, oye, baja la música, tenemos que mandarle un mensaje o llamar a la policía porque ya no tenemos comunicación, ¿no? Exacto. Y bueno, y después, como le decía, pues empecé a añadir la parte de exhibiciones. Hago trabajo también de caballetes, instalaciones, multimedia. Y también empecé a trabajar un poco la parte más educativa. Entonces empecé a entrar en escuelas, a trabajar con niños, chicos más grandecitos, y utilizando el arte básicamente como puente o como manera para romper un poco los esquemas y hablar a los chicos de cosas que son importantes, ¿no? Pues ya como con las jóvenes generaciones hay temas, ellos ya nacen con un celular en la mano
y a veces como que somatizan problemas que lo tienen adentro y no pueden sacarlo, ¿no? Entonces a veces es difícil hablar con un profesor, con un psicólogo, y pues llega el artista medio loco y pues quieras que no, pues sí se abren, ¿no? Y eso es fascinante, es la parte fascinante de mi trabajo, ¿no? El poder ver que la gente como que crea este vínculo empático conmigo. Y también pues empiezo a conocer, a leer, a saber de investigadores sociales como sociólogos, antropólogos, psicólogos que tienen estudios, y pues allí como que empiezo a leer lo que hacen, a escribirles, a conocerlos. Ellos me invitan a su universidad, a su país a hacer cosas. Y últimamente hasta estoy intentando como que el trabajo entre nosotros sea aún más bilateral, en el sentido que como mi proyecto viaja por todo el mundo, la idea es que pueda recolectar informaciones que sean útiles para ellos en sus estudios, para que un estudio sobre un abuso de redes sociales, para hacer un ejemplo, ya no sea limitado a pues, el estado de Tabasco, a una universidad pues, autónoma, sino que ya sea un proyecto más con un público que por lo menos cubra 3 continentes o 10 ciudades. Entonces, como que más general, ¿no? Eso era muy interesante lo que platicabas, que luego esos investigadores sociales hacen sus estudios en un campo como que muy cerrado. La gente que tienen ahí cerca muchas veces son sus estudiantes los que responden las encuestas, o gente que conoce a sus estudiantes. Tú quieres hacerlo como que más democrático, más general, más abierto, y que realmente sea una muestra representativa de la sociedad, que no tenga un sesgo de que lo haces en una universidad, entonces pues a quienes encuestas, a los que están ahí cerquita o que pasan por ahí, ¿no? Sí, más democrático, pero también más útil, entre comillas, porque sí. Al fin y al cabo, pues cuando me invitan a hablar como hoy, ¿no? Pues en una revista o una radio, me dicen, ay, hay que sacar datos, ¿no? Entonces como que, pues un dato es que, por ejemplo, los adolescentes en México están en media 6.3 al día en el celular. Sí. Pero también si nos ponemos a mirar ese tipo de estudios, siempre tienen como objeto de estudio pocas personas. Entonces a veces tienen también una fuerza limitada. O sea, las otras partes que dicen, no es verdad, eso... Está sesgado, digamos. Yo hice otro estudio que dice que no. Totalmente lo contrario. Yo tengo otros datos. Exacto. Yo tengo otros datos, entonces, ¿no? poder darle una fuerza que ya esos datos, esa investigación tenga un poder mucho más amplio, que sea más difícil de criticar, ¿no? Sí. Y eso, platicabas que eso querías hacerlo mediante códigos QR en el arte que ponías en tus murales y algo así, ¿no? No, a ver, cuéntanos. En eso es a través de los talleres, en los debates que creo, pues como que previamente trabajamos una serie de preguntas, una serie de cuestionarios para rellenar, porque la información puede ser cualitativa y cuantitativa, y allí le damos... Sí. Otra etapa del proyecto, porque muchas veces me topé con escuelas que decían, como que los profesores le encantaba el proyecto, pero llegaba al CEO de la universidad y decía, no, básicamente porque pues ellos empujan la tecnología. Sí. Como esa era mi pregunta, sí, esa era la pregunta que tengo. Y como que a veces hay gente que lee o que percibe el proyecto como un proyecto anacronista que dice, pues hay que cerrar con la tecnología digital. Pues nada de esto. Sí, eso, no. Estaría loco en decir que no hay que usar la tecnología digital. Sí, no, tú lo que estás es en contra del abuso. Del abuso de la tecnología. Sí, porque esa era mi pregunta. No del uso de la tecnología. ¿Qué tan criticado termina siendo? Porque la gente piensa que es ir en contra de la tecnología y no es ir en contra de la tecnología. O sea... No, de hecho, él hablaba de crítica social y yo le hablo de reflexión social. Así es. Yo no critico a nadie. O sea, yo también estoy en mi celular. O sea, eso no es el problema. Pero lo que hago es muy sencillo a nivel artístico, es pues como inmortalizar una escena de la calle o de una casa donde estamos desconectados, ¿no? Igual, o sea, espero que no sea así todo el tiempo, ¿no? Sí. Pareja, amigos, pero... Pinta que no, perdón, o sea, pinta que el VR y todo el tema de que lo que hablaban del metaverso, de tenernos inmerso en unos lentes y una vez más desconectados de este mundo, ¿no? En donde mi vida es un mundo secundario. Sí, que eso es lo que de alguna forma, pienso yo, en el momento cuando veo la obra de Fabricio, es que ves a niños que están sentados uno al lado del otro. Entonces tú dices, oye, ¿por qué no platican entre ellos, güey? O sea,
Sí. Porque si él pintara a un niño que está en su cuarto, está solo y con el celular, bueno, pues a lo mejor está viendo una película o a lo mejor está investigando para hacer la tarea. No, pero te pone a gente que está junta pero distante al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho el concepto de crítica social no es algo peyorativo. La crítica social es como cuestionar cuestiones que se dan en la sociedad, ¿no? Claro. Y no es algo, no es nada más, y además lo que tú lo que lanzas es una pregunta, ¿no? Es una pregunta de que, ok, esta es la modernidad. ¿No? Y para allá va mi pregunta, Fabricio. ¿Qué ves tú en este futuro de comunicación? ¿Sientes que vamos a seguir, o se vas a seguir dibujando o plasmando lo mismo de esta desconexión o empatía de comunicación personal? ¿Crees que va a seguir siendo así el futuro, si lo visualizas así? ¿El proyecto dices o sí, porque o podría cambiar la sociedad que va a cambiar tu proyecto, ¿no? Pues la sociedad, mira, creo que está muy claro que la tecnología evoluciona a un ritmo increíble, ¿no? Y que no la podemos parar, eso es un hecho, yo creo, si me acuerdo, pues mi primer celular, pues tenía que 19 años, pasaron pues 20 años más o menos, ¿no? Y si pienso que hace 25 igual casi nadie tenía un celular y ahora pues estamos como tan avanzados con la inteligencia artificial, con las apps y todo, como que yo no sé dónde vamos a ir. Bueno, me da la sensación que la inteligencia artificial se está desarrollando muchísimo. Estoy leyendo mucho sobre hace poco leí un artículo, no sé si escucharon, de Jeffrey Hinton, que es un poco el padrino de la inteligencia artificial. Decidió salirse de Google para poder hablar abiertamente de su opinión. Sí. Y su opinión es que tiene mucho miedo. Dice que principalmente hay dos riesgos con la inteligencia artificial. Entonces, uno es que la inteligencia artificial copia y recrea una serie de imágenes, una serie de códigos informáticos, muchísimas cosas, ¿no? De lecturas, de conocimiento. Entonces dice que pronto podemos llegar a tener problemas de hackeo, no solamente de empresas, sino que, del mismo servicio del agua, de la electricidad, de una ciudad entera que puede caerse por un hackeo hecho o copiado de una inteligencia artificial. Sí. Y después lo otro miedo es que la inteligencia humana es biológica y es única, es una, pero la inteligencia artificial se basa sobre pues un sistema binario, ¿no? Entonces es infinita. Entonces, sí, no hay un límite. Un límite, y cada nueva tecnología artificial como que agarra la información de un anterior y la evolve. Entonces dice, en este momento la inteligencia artificial todavía no es más inteligente que el ser humano, pero si sigue así, claramente lo va a hacer. Sí, es que se usa no solamente como en ChatGPT para sacar información, sino que también las empresas la usan para tomar decisiones. Exacto. Entonces, y va a llegar el momento de que no saben ni siquiera por qué las toman. Sí, ¿por qué? Porque lo dijo la inteligencia artificial. Sí, el programador, básicamente el programador ya un poco como con el tema de Google que estamos hablando antes, que te sale, o de TikTok, que tienes el machine learning que va prediciendo y va identificándote, tiene un perfil psicológico para que te tire el material. Y te conoce mejor que tú mismo. Sin duda. Te conoce mejor que tú mismo. Quien creó ese sistema no sabe a dónde va a llegar. No puede controlarlo aparte. Entonces, tú ya no vas a tener un elemento que es mucho más potente que tu cerebro. Exacto. Y que ya toma decisiones. O sea, ¿visualizas tú que la comunicación terminaría siendo más con una inteligencia artificial? A que hoy la comunicación hasta por pena, ¿no? Por eso existen muchas mensajerías y mucha forma de contactarse, en la cual, pues por Instagram o por TikTok estás contactando gente. Mañana yo creo y estoy seguro que esa comunicación va a terminar siendo con una inteligencia artificial. Hay una película que se llama Her, tiene algunos años que salió, que se enamoró un que tipo se enamora de pensando, y al final la inteligencia artificial va conociendo y va alimentándose de los gustos, y sobre los gustos te voy poniendo el dulce, ¿no? Y ya vi que ese dulce de ese tamaño te gustó y te lo voy haciendo más. Entonces creo que hacia allá podría ir. Es mi forma de verlo. O sea, realmente hasta me pongo chinito, cabrón. O sea, realmente da miedo. Por ahí hay una foto que hace ratito se las enseñé, hacía poco la había visto,
y precisamente que hoy que fue la clausura del mes del ilustrador, después de estuvimos viendo a Fabricio pintar y que clausuraron y todo, mientras pasaba la gente y se tomaban fotos con él y todo, yo agarré y subí esa foto, que es una foto de donde está Leonardo da Vinci sentado al lado con la que supuestamente es la modelo de la Mona Lisa, y atrás se ve la pintura de la Mona Lisa. Y se ve como si fuera una foto en blanco y negro vieja, hasta se ve que está como que la foto arrugada. Y todavía, y para ser más sarcástico, le puse 1500 y tantos, Milán, ¿no? Cuando la fotografía ni siquiera existía. Entonces, y un poquito inspirado en la pregunta que él nos hacía, si en una sociedad moderna, le puse la pregunta de qué va a pasar cuando no podamos diferenciar la realidad de la ficción. Porque esa foto la agarras y nada más porque yo sé que en 1500 y tantos no existía la fotografía. Si no, te juro que me la creo, güey. Me la creo, güey. O sea, es increíble, cao. Y fue toda desarrollada con un prompt donde fueron en base a palabras de dibuja esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esa inteligencia artificial lo hizo todo solito. Sí. Entonces es un pinche potencial. De hecho, eso que mencionaban, cuando supere a la mente humana, tiene un nombre. Unicidad, ¿o cómo le llaman? No, simplicidad tiene un nombre ahí. Tiene un nombre tiene un nombre, que es cuando llega el momento en cuando la inteligencia artificial tiene una capacidad. Singularidad, exacto. Ese es el punto de singularidad, es el punto de no retorno. Porque si ahorita los programadores no saben el por qué toma la decisión que tomó la inteligencia artificial, porque pues obviamente es algo que evoluciona por sí mismo, en el momento de la singularidad ya simplemente ni siquiera vas a entender la lógica de por qué la tomó. Sí. Entonces está cabroncísimo eso. Oye, Fabricio, entonces el proyecto va a ir evolucionando, tú lo decías ahorita, ¿no? ¿Ha ido evolucionando desde que iniciaste? Sí. Bueno, empezó solo con murales, después empecé con la parte educativa, educacional, y ahora pues estoy con esa parte de trabajo bilateral con los científicos sociales, y era algo que decía antes de más que de código QR. Me estoy también entrelazando con una empresa de high-tech de Italia, porque pues también la tecnología es buena dentro del proyecto, entonces quiero mostrar esta parte, ¿no? Y entonces que un mural tome vida, que tenga una realidad aumentada, tenga una historia más atrás, y que aparte pues también te permita pues como entrar atrás y tener mucha información útiles, ¿no? Pues un papá, unos padres que quieren saber más como pues consejos para educar a sus hijos, pues igual que tengan también como todo ese tipo de información fácil, ya directamente con un celular, haciendo la foto al mural, ¿no? Y además también a lo mejor a alguien en el QR le aparece un cuestionario digital donde puede contestar. Podría ser una opción, aunque pues por cómo es la gente que es muy vaga, lo veo muy difícil, ¿no? Oye, si lo pones aquí en México te van a andar albureando ahí en el... Y platícanos de tu estilo, ¿cuál es el estilo que manejas? Pues fíjate que a mí me gusta mucho, me inspiro mucho a la cultura muralista mexicana. De hecho no pinto con spray, hasta todavía tengo mi paleta y mezclo colores básicos y creo mis propios colores, ¿no? Y metes la mano, ¿eh? O sea, también agarra y le pasa. Eso está muy chingón, o sea. Y pues me gusta el contacto con la pared. O sea, creo que para mí es un elemento importante. Y sí, pues... Y por ejemplo, cuéntales, él tiene una página específicamente para su proyecto, independientemente de su página como Jupiter Fab, tiene su página que siempre tiendo a decir Jupiter Tap de Tabasco, cabrón, ya es de Fab de Fabricio, cabrón. También en la presentación, oye. Sí, alguien lo dijo. Sí. Entonces, sí, porque aquí estamos acostumbrados a que todo es tap de Tabasco, ¿no? Okay. Por eso tenemos la tendencia. Entonces, Fabricio tiene, además de su página, tiene una página del proyecto. Y tiene el hashtag de Is This a Modern Society? Sí, la página es www.isthismodernsociety. Y inclusive Fabricio ha dado una charla TED, aunque eso es algo muy, muy interesante. Te digo, no es un pintor nada más de murales, no nada más es la parte artística, sino es licenciado en lenguas en español, ¿no? En lenguas extranjeras. Extranjeras, es lingüista. En marketing, o sea,
Fui director de una multinacional, yo digo en mi vieja vida, porque ya lo cuento como una historia, pero sí. O sea, sí tuviste una vida godín como tal, ¿no? Que lo decimos en México, la vida de oficinista, de llegar a 8 de la mañana, 9, salir a las 6. Como era director, más bien fue una historia... De esclavitud. No me gustó, porque fíjate que tengo esa mitad del cerebro muy, muy creativa, y era una empresa de accesorio de motos. Entonces, pues, sí me iba al MotoGP, en el VIP. Está chido, sí. Trabajaba con gente que sí eran emprendedores, pero todos fanáticos de la moto, ¿no? Entonces, también tenía un amor. Entonces, era interesante el trabajo. Pero sí, lo dejé por el arte, básicamente. Sí. ¿Y eso cuándo pasó, perdón? Pasó en el 2005-2007. O sea, allí también la historia fue que me contesté un anuncio que decía: se busca adepto comercial. Vivía en Italia en ese entonces. Decía: multinacional líder en accesorio de motos. Y para su empresa y su filial en Barcelona, España. Yo pues estaba en crisis artística en ese entonces y dije: pues a mí me gusta pintar de día, pero no me gusta, y de noche no tanto, ¿no? Entonces en ese entonces pues trabajaba de noche, dirigía un bar y de día pintaba. Y pues entré en crisis artística, no sabía qué hacer, y aparte estaba harto de vivir en Italia, porque pues, no me gustan mucho los italianos, no lo digan. Entonces como que sí, pues vi ese anuncio todavía en los periódicos, ¿no? Todavía salían. Y pues me preparo mi currículum, mi carta bien hecha, y me llaman y me dicen: bueno, es para el director de la filial española y del mercado español, de la tercera empresa más importante del mundo de accesorio de moto. ¿Cuál es? Se puede meter gol, no te preocupes. Sí, se llama Hivi. ¿Cómo no? Hivi, sí. Ahí estuviste. Sí. Padre, felicidades. Pero yo le dije: oye, pues yo tengo 25, 26 años, dirigí una tienda, dirigí un bar, pero de aquí dirigí una empresa. Me dijo: no, es como igual, pero más grande. Yo dije: bueno, si tú lo dices. Y me agarran por una prueba. Y hago la prueba. Y pues termina, me dicen: pues nos gustas, pero sí, eres muy joven, no tienes experiencia. Igual me ofrecen un trabajo de 6 meses en la central para aprender todo y después irme a una filial. Y a las 3 semanas llega este superpresidente, que era un ex piloto de moto, y me dice: Mauricio, pues hay problemas en España, te late ir un par de días conmigo y ver cómo está la situación. Digo: bueno, creo mi maletita, digo, pues vamos. Y vamos con su jet privado, conducido por él. Llegamos, por una pendejada, perdón la palabra, pero me empieza a gritar en la cara. A mí agarré el trabajo porque estaba en crisis artística, ¿no? Sí. Todo el mundo lo adoraba, claramente, porque era un súper trabajo, pero a mí me interesaba nada. Y entonces dentro de mí dije: la próxima vez que me grite, ahorita porque estás volando el avión, campeón. Deja que aterricemos y vas a ver, campeón. Pasan los 2 días y me dice: bueno, ¿puedes acompañarme al aeropuerto? Digo: pues claro, tengo que ir contigo. Dice: no, tú quédate. Pues, ¿cómo? Dice: bueno, toma este dinero después, hasta que no te demos la tarjeta de crédito, el teléfono, la llave del depa, la llave del carro, pues ya empieza a solucionar los problemas. Bueno, y pues sí, pues me quedé, me gustó el trabajo, fue un aprendizaje hiper rápido de todo, también de saber cuánto uno puede valer. Lo hice bastante bien, había un problema estructural, reorganicé la empresa, realmente las ventas no era tan difícil porque es un producto muy bueno. Sí, es muy bueno, sí. Pero bueno, pues también era un buen periodo económico, terminé con un buen benefit a final de año, pero después ya como que poco a poco la crisis se fue y me acuerdo que como que estaba cansadísimo al final del día, entonces, pero que yo quería pintar la mañana y aparte sabía que era el único momento antes de trabajar que podía. Entonces me acuerdo que me quedaba a leer un libro en el sofá, que digo, como es tan incómodo, me despierto a las 5 y entonces me da tiempo de pintar un rato. Entonces fue así, poco a poco el arte volvió más y más, hasta que dije: no, pues quiero pintar, ya está. La verdad, más sacrificando la parte económica, sin duda, ¿no? Sí. Y me despedí una vez y no me la aceptaron. Me dijeron: ¿por qué? Digo: porque quiero pintar, quiero más tiempo. Me dijo: te damos un tiempo especial. Digo: bueno. Pero al mes ya me quería ir y sí, hice como las películas.
como que dije, si no lo hago bien, si no lo hago fuerte, me vuelvan a llamar y pues era un muy buen trabajo. Y entonces como que hice un escamotage, me fingí que me dolía de espalda y dije, para que se encabronaran mucho, ¿no? Sí. Y entonces pasa como en las películas, como que viene la secretaria del presidente y le dijo a la chica, oye, es mi último día. Oh, no, sí. Que me había despedido, pero me quedaban unos días para terminar el contrato. Y llega, vamos a comer, riéndonos, y él después entra en mi despacho y me dice, dame la llave del carro, de esto, de la otra, y yo digo, puedes hablar con tu abogado, todo es legal. Pero bueno, lo hice yo a propósito, porque era la única forma en la cual te podías salir de cerrar la puerta, porque era un trabajo que me gustaba y aparte pues ganaba muy bien. De hecho, al mes me ofrecieron director marketing de Pirelli. La voz estaba genial. Pirelli España, pero también dije que no la primera vez, al mes me volvieron a llamar, dije que no, a la semana dije, bueno, igual. ya no va a ser moto, del artista sin hambre. Ya no va a ser MotoGP, ahora va a ser Fórmula 1, ¿no? Pero no, pues sí resistí y bueno, aquí estoy. Oye, bueno, pero entonces sí termina siempre pesando más la parte artística y lo platicábamos contigo, ¿no? Llega un momento de inflexión en tu vida en la cual dices, no todo termina siendo dinero y termina siendo la vocación y el amor a lo que quiero hacer. Sí, exacto. Después uno también busca que las dos cosas vayan. Sí, pero es consecuencia, ¿no, Fabricio? Porque eso es lo que siempre en esos podcasts intentamos vivir de esa experiencia que muchas veces nos da miedo, y ya no quiero hablar del emprendurismo y de ser positivista, no, sino de esa parte, Fabricio, en la cual tú dices, oye, yo tengo un buen empleo, tengo tal vez un estatus de confort económico, tranquilo, una posición ejecutiva importante, oye, pero mi sueño es cantar, mi sueño es dibujar, mi sueño es viajar, mi sueño es aventurarme, o sea, pero luego entonces por no salirnos de ese estatus de confort nos da miedo. Bueno, ¿Cuánto tiempo pasa en que te dices, no, en que no te arrepientes, ¿no? En que al final siempre esa vocación termina pesando más sobre el... Pues ya no me arrepiento, ya pasaron muchos años y a veces los primeros años sí como que uno decía, uy, pero igual no estaba tan mal. Pero sí, a mí me encanta, la verdad, pintar. Después como que vino también el amor a pintar en la calle. O sea, me gusta pintar en mi estudio, es una manera más íntima de trabajar, pero pintar en la calle, estar pues hablando con todo el mundo, ¿no? Entonces la gente se te acerca, se le va el miedo y la vergüenza empieza a hablarte, entonces es muy fascinante, ¿no? Y sí, digo, también hoy día, porque para hacer este proyecto, ojalá sería tan fácil decir, me voy a Villahermosa a pintar, ¿no? Pues a veces pasa que te invitan, pero a veces tienes que buscar contactos, pues buscar recursos, entonces muchas horas me las paso delante del ordenador. Pero la parte buena es cuando voy, pinto en la calle, conozco a la gente, se me acercan, me hablan, como que sí, soy feliz y de hecho hago proyectos dentro de lo que pueda, hago también a veces, por lo menos una vez un proyecto al año intento hacerlo pro bono, porque sí hay personas, organizaciones que no tienen dinero, pero sí lo que hacen vale, ¿no? Entonces intento, digamos, dentro de lo que puedo, ayudarlos. ¿Qué tanto inspira a la gente que vas teniendo contacto al momento que estás pintando un mural? ¿Cambia esa forma en la cual tú empiezas a expresarte cuando estás teniendo comunicación con la gente? Mira, ¿o te desconectas por completo? ¿Cómo es ese proceso? Yo me pongo tus audífonos. Mis audífonos y la música es la base. ¿Qué música pones, Fabricio? Pues muchos tipos, pero sobre todo me gusta la post-rock, o sea, la rock instrumental. O sea, como que me hace viajar, me hace concentrar en lo que hago. Y ahora hay unas que le llaman lo-fi. Lo-fi. Sí, lo-fi, pero es un poquito más house, más... Sí, sí. Pero sí, o sea, la gente se acerca. La verdad que a veces como que cuando estoy tan concentrado que no me gusta mucho hablar. Sí. Pero sí, claramente sí lo hago. A veces hay personas conmigo, como donde hay proyectos, como que pido un asistente que esté supuestamente allí para aprovechar que cuando yo esté allí la gente le pueda hablar. O sea, hay diferentes... Pero la gente siempre se acerca, hay gente más atrevida, hay gente menos atrevida, pero siempre le echamos dos palabras. Pero no cambia en nada la inspiración ni el momento que estás pintando. O sea, no te altera ni nada, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero más? Tú ya traes una idea de qué vas a hacer
Y lo que va pasando en el camino, que es esta comunicación con la gente, ese entorno social, hace que vaya cambiando la expresión artística en el momento. Yo creo que no en ese momento, porque ya lo que estoy pintando lo tengo planeado, pero sí sirve, ¿no? Como te decía, pues yo fui a pintar un mural en Canadá pensando que era solo ese. Pues fue por la gente que empecé. De hecho, te cuento también esta anécdota. Yo pintaba en Caballete antes, hacía exhibición en galerías y me fui a Holanda y tuve la posibilidad de hacer una residencia de arte, me seleccionaron y allí empecé el tema artístico de murales, que siempre, o sea, yo pintaba, pero ya estaba en una etapa donde pintaba la tela, la ponía sobre la pared, que me gustaba el contacto con la pared, o sea, como que fue una metamorfosis. Sí. Y después como que pues, se dio un proyecto cultural sobre la migración en el barrio donde vivía y pude hacer un mural. Y creo que el changing point, el punto de cambio, fue el día de la inauguración. O sea, ya sabes que los holandeses son muy puntuales y habíamos hecho una inauguración donde después había también un asado al lado para toda la gente. Y fue como una escena de película, como que 5 minutos antes de la hora de la inauguración me veo todas esas puertas que se abren más o menos al mismo tiempo, la gente que viene a la inauguración. Y después me acuerdo que pues viene un papá de un niño que había pintado y me da la mano y me dice: gracias por lo que has hecho para nosotros. Sí. Pues ya, de allí dije, pues hay que seguir. O sea, como que sigo haciendo cuadros, pero allí como que dije, pues los proyectos en la calle, los murales. Como que es más, es de un impacto más masivo, ¿no? Sí, no, y sentir, ¿no? Sentir sí. que sí lo han recibido, ¿no? Hace poco, pues yo había hecho en el 2018 un mural en Guadalajara, en un barrio, ¿no? Se dio la posibilidad con la UDG de decidir con el barrio qué querían hacer. Y ellos decían, queremos representar la fuerza del barrio, el que somos juntos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues podríamos hacer un mural como una foto de familia, con diferentes generaciones, pero que son todos vecinos. Y lo hicimos, y la gente le gustó mucho. Y hace poquito me contactaron, me dijeron, oye Fabricio, es que el mural se descarapeló un poquito, y la humedad y eso. Y llegó al ayuntamiento, nos propusieron de limpiarlo y pintar otro mural, pero nosotros no queremos restaurar ese mural, y aparte logramos una pared al lado, entonces queremos que le añada a otras personas. Y pues así se dio, pues ellos lucharon con el ayuntamiento para que el ayuntamiento me contratara y para que hiciera el trabajo, lo hicimos. Me di cuenta que desde el día 1 que había hecho el primer mural, empezaron a usar la placita enfrente para hacer todos sus eventos, todas sus reuniones. Entonces te das cuenta que sí había logrado algo. Oye, y con tanto estudio, ¿cuáles son tus influencias? ¿De artísticas? De artísticas, claro. Sí, disculpa, no las definí. Tus influencias artísticas. Sí. Pues el muralismo clásico me gusta muchísimo, el mexicano. En particular me gusta, a ver, siempre se me van las palabras, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Siqueiros para mí tienen una fuerza increíble. Entonces, de hecho yo cuando pinto pues busco eso, o sea, sí soy realista, pero no me interesa ser hiperrealista. Lo que me interesa es transmitir fuerza. Entonces la pincelada, o sea, no soy tan detallista, pero hay como una forma de que el mensaje salga fuerte, que las personas saquen los caracteres, los personajes tengan su propia emoción. Entonces Siqueiros para mí es muy, muy inspirador. Mira, qué padre. ¿Y eso lo viste estando allá o los conociste estando en México? Allá conocía más Diego Rivera. O sea, me vine acá porque el mural, pues para mí el mural mexicano es la base, ¿no? Y de hecho también fue una de las razones por la cual me quedé. Pero después conocí pues el trabajo de Siqueiros aquí y sí, o sea, como que increíble. También vi trabajo de Orozco en Guadalajara, que también tiene mucha fuerza. Pero sí, esa pincelada fuerte, aparte con un tema social, ¿no? Pues yo creo, me inspiro realmente, yo creo que intento hacer como un nuevo muralismo, una nueva etapa, porque pues sí, las temáticas son sociales, pero ya no son iguales. La manera de pintar pues ya no es igual, no pintas adentro, pintas afuera, son materiales diferentes. Pero sí, por ejemplo, me gusta todavía la paleta, me gusta crear mi propio color, porque hay muchos artistas, perdón la palabra, mamones, pero que pues
le dicen, oye, tienes que darme el violeta código 566 porque pues eso necesito. No, pues si uno es artista, pues tiene que saber crear su propio color. O sea, a mí me gusta como trabajar como con colores primarios, el blanco. Entonces las combinaciones. Y ahí en la paleta mezclo, hago las fusiones, hago los tonos. Pero bueno, el mundo es grande. O sea, sí, como, no. O sea, Y al final es un tema artístico. Sí. Hacer su propio camino y hay trabajos increíbles que técnicamente son impresionantes. Pero bueno, a mí me gusta así. O sea, sí, cada quien tiene su estilo. ¿Y has pensado hacer un mural también sobre el mismo tema de la tecnología, pero hablando a favor de? Podría ser. Digo, el proyecto no va en contra. Exacto, porque simplemente es una pregunta. O sea, sí. Digo, no me encierro. Lo importante es que sea un buen mensaje social. Exacto. Como claramente que no sea un mercado, una cosa de propaganda, ¿no? No. O sea, es un mercado donde a lo mejor dos hermanos que viven muy separados se están comunicando, están haciendo FaceTime o un padre y un hijo que están jugando en un mismo ambiente, un juego colaborativo. Yo jugaba muchos jueguitos colaborativos con mi hijo. Entonces, eso estaría chingón, ¿no? Porque estarías mostrando también que hay partes, por si a alguien no le había quedado claro, que tú lo que de alguna forma cuestionas es el abuso de la tecnología, no la tecnología en sí, ¿no? Sí, claro. Estaría chingón. Sí, de hecho, a mí me gustaría también colaborar con empresas de high-tech, empresas de telefonía, porque creo que podría ser una buena base. Claro. Oye, ¿y cómo contestas la pregunta de tu proyecto? ¿Es sí o no? Pues sí. Pues digo, sí. Allí después deberías de preguntarme, ¿te gusta esta sociedad moderna? Esa es otra cosa, ¿no? Sí, porque primero sí es, ¿no? O sea, porque la pones como pregunta, definitivamente sí. Sí, esta es la sociedad moderna en la cual vivimos. Que no sé dónde vamos a ir, eso sí. Yo creo, no sé por qué desde COVID me entró creo que el COVID le cambió un poco los chips a todos, ¿no? De hecho, todavía era parte del COVID cuando vimos tu mural, porque una de las personas la persona que se atravesó traía la máscara de COVID, ¿no? Y fíjate que nosotros que estamos en el tema tecnológico, el COVID nos hizo ir a trabajar al home office, no de la manera remota. Pero ya muchas empresas, Apple, Google, está haciendo que la gente vuelva a tener esa interacción porque pues te la pasabas en juntitis, en Google Meet, en Zoom, ¿no? En la tecnología que fuera a través de comunicación. De hecho, fíjate que hay una de las, hace rato que hablaban de los temores que tenían algunas personas de la inteligencia artificial. Uno de los grandes temores es que la inteligencia artificial optimice tanto muchos procesos que necesitamos actualmente de humanos que prácticamente elimine la necesidad de trabajar. Hay algo que le llaman ingreso universal, algo así. Sí, bueno, hay un principio sobre ingreso universal que es prácticamente una ramita del socialismo. Exacto. Hacia la cual tú vas a Entonces imagínate que avanza tanto la tecnología que ya no tienes necesidad de trabajar. Se crea un gran problema, cabrón. Cuando dice la gente, en la madre, ¿y ahora para qué chingados vivo, güey? Entonces la gente va a tener, la principal preocupación va a ser no de que tengo que trabajar para vivir, sino va a decir, ahora, ¿cuál es mi razón para vivir? Tienes que tener una razón para vivir. Entonces, eso va a ser un cambio muy, muy fuerte en la sociedad, cabrón. Oye, pero la pregunta, ahora le hago yo una pregunta. Sí, claro. Si vivimos en una sociedad donde ya las máquinas hacen todo el trabajo, y nosotros creamos un montón de contaminación y somos 7 billones de personas. ¿Será tan necesario que sigamos existiendo para el sistema económico, yo digo? Porque el sistema económico, el sistema político se entrelazan mucho hoy día. Entonces, mi pregunta es hacia ustedes. ¿Será que seguiremos existiendo, viviendo, pagados para respirar y para contaminar Por lo menos unas 5 generaciones creo que sí, pero definitivamente en algún momento este crecimiento demográfico, de explotación demográfica que tuvimos, tiene que parar, ¿no? O sea, tiene que parar y estamos acabando y consumiendo los recursos, que ese es otro gran problema. Sí, definitivo. O sea, por ahí en alguna ocasión leía yo que si todos los humanos del planeta consumieran la misma cantidad de recursos que un inglés promedio, necesitarías como 5 o 6 planetas. Sí, no da.
5 o 6 planetas, por esa amada desigualdad, ¿no? Por eso desafortunada y amada desigualdad, porque si no, no daría para todo, ¿no? Exacto. Entonces sí. Sí, yo en Guadalajara tengo una residencia de artes para artistas de otros países, ¿no? Tengo mi estudio y hospedo 2 artistas a la vez. Y justo inglés. El año pasado, como que me topo, yo tengo mis padres, pues como mi padre trabajaba en la fábrica, mi madre ama de casa. Entonces siempre me enseñaron una educación donde pues sales de la habitación, cierra la luz, apaga la luz, todo eso. Entonces, y eso se me quedó, la verdad, como que la verdad no es ya por un tema de gasto personal, sino que... De educación. Educación, ¿no? Entonces viene este chico, fotógrafo de Londres, y como que hacía mucho calor, y entonces tenía prendido el ventilador y no pasa nada. Pero lo tenía, o sea, se iba, lo dejaba prendido, pues... Yo le decía de buena onda, pero si no lo usas, apágalo. O sea, hasta por conciencia social, o sea. Sí, es que realmente es que si tú piensas, o sea, eso está creando una contaminación gratuita. Exacto. No sirve. Sí, claro. Quítale de hecho, él me llegaba con la parte económica. No, pero es que en Londres un ventilador no desgasta mucho. Imagínate. Digo, pero a mí lo que me interesa no es porque me llegue. Para empezar, de entrada no traje en Londres, para empezar, ¿no? Si me ahorro dinero está bien, pero no es tanto. No, pero es un tema social, un tema de conciencia social. Sobre todo como que llegas tú en general, ¿no? Estos artistas que dicen somos proactivos, la sociedad, el ambiente, entonces pues empieza de esos pequeños detalles, ¿no? Exacto. Y eso me refería mucho con el tema de la crítica que pudieras tener o los comentarios que pudieras tener hacia dibujar tecnología, dar ese mal sentimiento, porque lo entiendo como un mal sentimiento de que pudieras estar en contra, pero realmente estás en contra del abuso, y entonces esa parte social, esa parte de concientización queda en medio, ¿no? Pues es que es como cuando un amigo, ¿no? Te dice la verdad, te dice alguno de tus defectos que es real. Tú igual en tu subconscio lo sabes, pero te cabreas tanto que deja de hablar con el amigo, ¿no? Sí. Eso a veces sí puede pasar, claro. El tema de que el rechazo. Es una verdad incómoda, le decimos en español. Sí, una vez tuve una exhibición en Holanda, me acuerdo en el opening, ¿no? Pues estaban la gente pues, hablando, me dije, no, pues yo entiendo el mensaje que está detrás de tus murales, de tu cuadro, bla, 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 bla. Entonces, pues la galerista como que quiso hacer una cena entre pocos íntimos después. Y se quedó ese señor, ¿no? Un chico que me habló mucho, ¿no? Del, qué bueno, el significado de todo. Y se empedó un poco, ¿no? y ya cambió el tono de... Y me vino y me dijo, como el sábado, Fabricio. No. Me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca compré un cuadro tuyo. Todo el tiempo me estabas hablando de que bueno, que el mensaje, todo. Y digo, ¿por qué? No, porque no podría convivir con él en mi casa. Porque me vería en esa reflejado, persona, me vería reflejado. Sí. Sí, pues es una parte. Se necesita mucho criterio para aceptar las verdades, porque las verdades a veces no nos gustan, pero son verdades. Oye, Fabricio, al pintarlo tanto, al plasmarlo tanto, el origen del problema. ¿El origen del problema? Sí, porque son muchos, ¿no? Pero en algunos de los cuales tú... Para mí el capitalismo. O sea, realmente, como le decía, la tecnología digital es un instrumento en sí. Bueno, como todos los instrumentos hay que conocerlo, hay que regulamentarlo, pero realmente es el mensaje que pasa a través de esos instrumentos. Y esos mensajes, más que uno, pues son la base del capitalismo, al fin y al cabo. O sea, pero bueno, eso es muy, muy socialista. No, pero es hablar sobre un tema de monetización, ¿no? Que nos hacen adictos a eso por un tema de monetización, de generar dinero, de vender publicidad. Y es un consumismo. De hecho, este es un ejemplo. Fabricio ha dicho cosas muy interesantes, muy chingonas. Es un tipo muy culto, que ha viajado mucho, que tiene mucha conciencia social. Y probablemente, no quiero ser negativo, no va a tener tanto éxito este podcast como si traes un cómico. Corta. Cambiamoslo. Van a haber 1 millón de visitas. No, o sea, es que es una triste realidad. Porque pasa lo que decía Fabricio, nos duele la verdad, ¿no? Exacto. Nos duele que nos evidencien.
nos duele que nos digan de ese pie cojeas. Pero yo creo que también, a ver, ¿cuál es la función de las redes sociales, del internet? Bueno, hay muchas funciones, claramente, sí. Pero para una persona común y corriente que trabaja todo el día, que llega a casa cansado, es el mismo que la televisión. Distraerse. Entonces, tampoco le quiero dar una culpa. O sea, tú quieres distraerte, no quieres seguir a escuchar los problemas que te digan que estás haciendo algo mal. Pero se puede uno distraer de manera... Ahorita es algo divertido. Y si le metemos más mezcal, mejor, ¿no? Exacto. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también ha sido un método muy sencillo para los que somos padres o hemos sido padres, de usar el pacifier, ¿no? Lo que se dice el chupón digital, que en inglés incluso por eso se llama pacifier, ¿no? O sea, exacto, sí. De decirle, oye, no molestes, ¿no? Y te doy el celular. Y me acaba de pasar, estuve viajando, estuve con mi hijo, me dice, y yo tengo una regla con él, ¿no? A cierta hora todo el tema electrónico se acaba y la poca tolerancia al aburrimiento. Porque en nuestros tiempos, tú conociste un celular a los 19 años, a ti le tocó masticar, igual que a mí me tocó mucho más grande, ¿no? Para decir, oye, no puede ser que un niño hoy no pueda estar 5 minutos sentado en un camino o en una carretera o en el camino al súper, porque nos subíamos al carro, íbamos al súper, el teléfono. ¿Cómo que el teléfono? Sí, son 5 o 10 minutos. Sí, y esa es culpa de nosotros. Y la respuesta es, estoy aburrido. Papá, estoy aburrido. ¿Estás aburrido? Están acostumbrados a la superexcitación. Claro, porque es un tema, y si nos vamos al tema psicológico, incluso de generación de dopamina, porque necesitamos una desintoxicación digital, que es bajar ese nivel de entusiasmo que tienes al estar viendo videos, etcétera. Sí. Pero se lo estamos metiendo a los niños desde chicos. Y por eso mucho del problema termina siendo educacional, y lo que tú decías, en casa. Y por eso el índice de suicidios va a la alza. Y se suicidan los países con mayor índice de suicidios, son los países ricos. Porque aparte pintas niños. Sí. En uno de tus murales hay niños, ¿no? Exacto. Y ahí es donde también entra ese tema que dices, bueno, entonces, ¿en qué momento el niño tiene que tener un celular? ¿Y en qué momento el papá se lo compró para que dejara de molestar? Dijo, se escucha feo. La cuestión es el por qué. Yo en alguna ocasión, en el Arjí, en la escuela de mis hijos, estaban echando un speech, pero totalmente en contra, cabrón. Y yo así como que de rebelde no levanté la mano y espérense. Mi hija Paula, desde los 6 años tiene teléfono y tiene un iPhone. Obviamente es el iPhone que dejé yo y que viejito y lo que tú quieras, y ni siquiera era por mamonería, por ser fifí, simplemente era porque ella con su teléfono, en el momento que quisiera, ella podía localizar a papá. Habría, del medio, claro. En aquel momento se llamaba Find My iPhone, ahora creo que le han cambiado. Sigue existiendo, ¿no? Que actualmente cambió un poquito el concepto y es más para que sepas dónde está tu familia. En aquel momento lo habían hecho para que si se te perdía, tú supieras dónde estaba. Por eso se llamaba Find My iPhone. Sí. Entonces, el problema es el uso que se le da a la tecnología. Oye, y el tiempo nos come porque no podemos aburrirlos con tanto. Ya van a haber muchos capítulos que van a estar saliendo. Fabricio, el mensaje. ¿Qué mensaje expresas hoy con tu arte? Que nos queda muy claro, pero bueno, que salga tu voz, porque una cosa es leerlo en una sola pregunta y quedarte y cuestionarte 20 cosas, porque al final eso provocas, ¿no? Dices, oye, ¿es esto lo que nos representa hoy en día? Pero que salga de ti. ¿Qué mensaje le dejas adicional a la gente que te va a estar escuchando y viendo en este video? Pues que puedan pararse de vez en cuando y parar la locura del ritmo de la vida. Todo tenemos, más y menos, y que piensen, que reflexionen un momento en su vida, en lo que pasa, y pequeñas cosas, pequeños detalles de la vida, empezar como decimos, ¿no? Por ejemplo, pues igual será bueno dejar el celular a mi hijo, o igual vamos al campo a jugar fútbol, o utilizamos celular, pero para hacer un juego constructivo, ¿no? Exacto. Nada más eso. Yo creo que pues todo, de hecho el proyecto es eso, ¿no? No es que quiere decirte, hey, cambia tu vida completamente o haz esto, porque ¿quién soy yo para decirte lo que es bueno, lo que es malo? Aparte, dentro de la tecnología digital, pues hay tantos usos, desde el trabajo hasta el entretenimiento, todo, el negocio, todo. Entonces, yo no soy nadie para decírtelo, pero pues párate, reflexiona y piensa si igual hay como
pequeñas cosas, igual 20 minutos menos que le dedicas al WhatsApp, que donde te escribe el trabajo a las 8 de la noche, pues ya apágalo y cena con tu familia, olvídate, ¿no? Por un momento. Pequeñas cosas, es pequeños reflexionar. gestos. Tienes ese gran proyecto que cuestiona de que si esta es una sociedad moderna. Adicionalmente a ese, ¿tienes algún otro proyecto así? Tengo un proyecto, el otro eje grande de donde trabajo es la migración. La migración humana. Sí, es visibilizar la complejidad del migrante, el visibilizar que quien migra no lo migra por placer, casi siempre lo migra por necesidad, porque realmente 9 de 10, siendo positivo, de los que migran no quiere dejar su familia, su cultura, su casa, ¿no? Sí, que no necesariamente es una necesidad física, a veces es una necesidad psicológica, espiritual, como en tu caso. Tú vivías bien. Sí, tú no tenías, fui privilegiado. o sea, fuiste el uno de esos 9, ¿no? O sea, tú no pasabas hambre, digamos. O sea, tú migraste quítale la parte de hambrienta, pero, o sea, aún así, por eso igual me interesa mucho la temática. Como viví en muchos países, cada vez era vivir desde cero. Y desde cero significa nuevos amigos, conocer las calles que no conoces, buscar un trabajo que no tienes. Todo es nuevo y es una revolución, ¿no? La revolución es con un cambio drástico de la vida, ¿no? Entonces, aunque, como decimos, soy, entre comillas, privilegiado, pues tan privilegiado no soy, porque sí empiezas desde cero. Entonces, imagínate uno que llega sin nada en el bolsillo, pues él sí tiene más. Y ese es el otro giro que traes entonces, el tema de la concientización del uso de las tecnologías y el tema de la migración. Visibilizar la migración. Por eso se llama Tus Raíces. Tus Raíces. Es la página, es tusraíces.net. Y cuando haces un mural sobre ese tema, le pones ahí Tus Raíces. Le pongo, le escribes eso. Son entrevistas, cada 6 meses agarro un tipo de migrante diferente, o sea, el del refugiado, el de tránsito, el deportado de Estados Unidos, o también la migración de indígenas. Ahora estoy empezando una sobre los migrantes indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, los indígenas que se han mudado a la zona urbana. Entonces ya romper un poco los estereotipos que los indígenas se vesten todo, o sea, son todos iguales, como se vesten con vestimenta originales, venden su artesanía, o sea, hay como que, pues por vivir en la zona urbana también hay una población que intenta integrarse, ¿no? Hay estudiantes de la universidad, hay abogados, hay emprendedores, o sea, es romper un poco, ¿no? Entonces, a través de entrevistas que se hacen videoclips, a través de una página web madre donde está todo almacenado, un mural monumental, vamos a hacer un mural de 400 metros cuadrados. Sí. Y en las paredes pongo códigos QR para que la gente que pues esté impactada por el mural pueda tener acceso a las historias. A ese contenido. Oye, y bueno, eso faltaría para cerrar y cerrando el programa. Platícanos dónde te localizamos, dónde te encontramos, tus redes sociales, tus páginas, todo lo vamos a poner los textos, pero menciónanos. Pues lo más fácil es a través de mi nombre artístico, Júpiter como el planeta y FAB grande de Fabricio, Júpiter Fab, tanto en la página web jupiterfab.com, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Júpiter Fab. Y después, como les decía, el proyecto is This Morning Society, que también tiene su propia página madre, y el proyecto Tus Raíces, que también tiene su página. Pero si entran en la de Júpiter Fab, pues allí van a encontrar todo. Pues Fabricio, la verdad que muchísimas gracias, JP. Muchas gracias. Fue un placer tenerlo aquí a Fabricio. No, mucho contenido y sobre todo mucho valor, que es lo que platicamos al inicio, ¿no? En donde los ojos de un artista plasman una problemática y entre comillas, porque bueno, es algo con lo que vivimos. Plasman esa duda y esa pregunta que todos terminan al ver tu arte, ¿no? Oye, es cierto, sí es, ¿no? Exacto. Gracias, Anuagua. Muchas gracias. Por último, ¿te piensas quedar a vivir por siempre en México o te imaginas? Nunca decir nunca, pero... Bueno, más bien va a depender de tu esposa, ¿no? Si te da permiso de irte a otro lado. No, me gusta. Es mexicana, entonces va a estar difícil, ya te casaste con una mexicana. Sí, entonces ya. No, pues ya dejaste aquí. Sí. Me gusta México, lo principal es eso. Me gusta el equilibrio también, es que gracias a mí, pues la parte secundaria de los proyectos del viajar es que puedo seguir alimentando esa inquietud que quiere viajar como JP, como JP.
Entonces ese es mi equilibrio, ¿no? Pero sí lo siento como casa, la verdad. Qué padre. Sí, me gusta mucho vivir en México. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Muchas JP. gracias. Y bueno, muchas gracias. Todo lo que encuentran abajo en botones, denle me gusta, compartir, suscríbanse. Van a aparecer las redes sociales tanto de JP como de Fabricio. Jupiter Fabricio, para que ustedes puedan seguirlos, comentar. Y bueno, eso fue un capítulo más. Muchísimas gracias. Media palabra.